Uno quiere ponerse serio, pero no se puede aquí. Nos No vamos dejan. con te cuento el cuento, pero Parreño dice, te meto cuento. Le dice, no, Carreño, no. Te cuento el cuento aquí en Saboreando la Mañana y tenemos aquí dos invitados muy especiales. Queremos dar la bienvenida a Paulina Espinosa y Andrés Isch, autores del cuento El avión mágico del oso Jorge. Qué bonito, ¿no? Un cuento infantil. Y hoy día, pues, lo vamos a presentar aquí en Saboreando la Mañana. Bienvenidos y cuéntenos un poquito más acerca de este cuento maravilloso. Muchísimas gracias, Martín y Cari, por esta invitación. Un gusto. Para nosotros es un gusto presentarles esto porque es un proyecto inicialmente personal, familiar. Les cuento un poco el antecedente. Andrés es mi esposo y él es el autor del cuento. Él es abogado de profesión, entonces cuando decimos que él es el autor de cuento... Sabe de cuentos, dice. Además. Ajá, No, pero sí. claro, la gente se sorprende y dicen, a ver, el Andrés Isch es el que escribió un cuento infantil. Sí, el Andrés Isch, porque no tiene nada que ver con su profesión. Pero el tema, de dónde nace este cuento, yo quisiera que tú les cuentes, porque tú eres el autor del cuento. Este fue un regalo para Pauli. ¿Me lo permites para yo Sí. mostrarlo por acá? Sí, a ver, mientras tú nos cuentas. Este fue un regalo para Pauli. Pauli no conocía a su padre. Su padre murió mientras mi suegra estaba embarazada en un accidente aéreo. Así es que el Día del Padre le escribí un cuento que le permita relacionarse con su papá y tener una historia que no la había tenido. Qué bonito. Le gustó mucho, les gustó además mucho el cuento a mis hijos y después de una conversación con unas amigas psicólogas, Pauli decidió meterse en el proyecto de sacarlo adelante para que otras familias también puedan tener una herramienta de conversación sobre pérdidas y sobre Qué la hermosa falta de historia, de verdad me encanta la historia, lo estamos viendo ahorita en pantalla, los números de teléfono también están en pantalla para si usted quiere hacer un pedido. Pauli, cuéntanos un poquito cuánto personalmente te ayudó, porque claro, todos sabemos... Bueno, no he pasado por una circunstancia como la tuya, así que no entiendo cómo es, pero ¿cuánto te pudo ayudar este cuento como a cerrar ese ciclo en tu vida y como, sí, una historia, ¿no? Tener una historia que contar. Cari, fue bellísimo, porque la verdad es que este regalo yo recibí en mis 43 años y en todo ese tiempo yo tenía historias muy cortas de mi papá, ningún recuerdo. Claro. Porque, o sea, mi papá falleció cuando mi mamá tenía 2 meses de embarazo. Y yo creo que mi entorno cercano, mi mamá, mis abuelos, evitaron hablarme de mi papá con profundidad para evitarme quizás dolor o que yo tenga preguntas que ellos no sepan responder en su momento. Entonces, claro, yo crecí con la idea de, claro, mi mamá es papá y mamá, mi papá murió cuando yo era chiquita y no más allá. Pero qué importante es hablar sobre las pérdidas. Entonces, claro, a mis 43 años, Andrés me sale con este regalo que es la historia de mi padre. Él era piloto y por eso es del avión mágico del oso Jorge, es la historia de él y cómo yo nazco. Ya, luego lo pueden chequear un poquito. Y es bellísimo porque a partir de este regalo es que yo, años después, 43 años después, empiezo a hablar de mi papá. Y empiezo a sentirle cerca finalmente y a hacerme preguntas y a tratar de tener recuerdos, los pocos que pueda rescatar. Y lo más lindo es que tengo una nena de 7 años y un chiquito de 2. Y el que sientan cerca a su abuelo Jorge, que no lo conocieron, es bellísimo porque hablan tanto del abuelo Jorge como de los abuelos que tienen vivos. Entonces, el vincularles, el que se sientan parte de un entorno que aunque ya no está presente en este contexto, lo tienen y lo sienten presente. Entonces, es precioso. Andrés, cuéntanos un poquito el proceso de escribir un cuento, porque claro, cuando no es tu profesión de ser escritor, cuando tienes otra profesión, pero muchas personas quizás tienen grandes ideas en la cabeza, grandes novelas en la cabeza, grandes historias, grandes cuentos, y claro, plasmarlo en una escritura es complicado, porque claro, todos los días escribimos en WhatsApp y escribimos horrible, pero plasmarlo ya en un libro es complicado, pero es algo que sí se puede hacer. ¿Cómo fue tu proceso creativo? Fue un poco coincidental porque estábamos en un proceso de cambiar el hábito de sueño de nuestro hijo chiquito, de Felipe, y yo le hacía dormir las noches. Entonces, la forma de hacerle dormir era contarle cuentos conocidos, tradicionales, y también me tocaba inventarme cosas de rato, ¿no? Porque dependía un poco de... Sí, nos toca la creatividad. Yo recuerdo que mi papá me contaba las historias de Pelé cuando era niño. Pues Pelé visitaba por todo el mundo, viajaba jugando fútbol, y es algo lindo que yo recuerdo mucho de mi papá, esas historias. Entonces, claro, algo así empezó. Entonces, en una de esas noches, Felipe tenía un oso de peluche con el que iba a dormir. Le dije, te cuento la historia del abuelo Jorge, del oso Jorge. Y comencé a inventarme en ese rato. La segunda noche me volvió a pedir el cuento. Fui elaborando con Felipe realmente la historia. Y cuando estábamos cerca del Día del Padre, me acordé de esto que le contaba a Felipe. Dije, bueno, tal vez hago el esfuerzo de ponerlo en papel y le regalo a Pauli.
Así es que me senté un par de horas en la computadora, saqué el cuento y se lo entregué. Qué bonito. Qué hermoso y qué hermoso detalle también y qué linda conexión en pareja. Yo creo que eso también marca mucho. Seguramente todas esas palabras que tiene ese cuento va más allá de poder leer un cuento, ¿no? Primero que tiene una historia súper, súper linda y seguro que está, y también que está llena de tanto amor, porque qué hermoso lo que tú hiciste, darle como un cuento, sí, a esto como una historia y eso lo hace increíble. Pauli, si la gente quiere el cuento, si la gente está súper interesada y se quedó como con esa curiosidad y también quieren contarles a los hijos, porque como dice Martín, yo creo que no hay nada más lindo que tener esa conexión con los hijos y que ellos recuerden que uno sí se sentaba y le leía cuentos. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo puede hacer? A ver, ahí, bueno, en pantallas tienen mi número de celular 0999-821-821 directamente. Va a estar en varias librerías del país también. Y de hecho, la próxima semana tenemos el lanzamiento del cuento. El próximo jueves, que estén invitados. Gracias. Será en el Paseo San Francisco a las 5 de la tarde. Andrés para que eche los autógrafos. Ay, claro, aunque no quiere, mira, que es tímido, pero ahí le vamos a firmar los autógrafos. Claro, pues tiene que ir al trofeo del autor. El cuento va a ser leído por Pauli, además, esta ya es una historia de ella, ya no es además, mío, claro, ¿no? como les contamos, era una historia inicialmente nuestra, ¿no? Del núcleo familiar, pero varias psicólogas y educadoras leyeron el cuento y nos dijeron, por Dios, hagan un esfuerzo en publicar porque puede ser una herramienta súper buena para que otras familias puedan introducir este tema de pérdidas en los niños, y la mejor manera de introducir estos temas es con literatura infantil. Claro, es que Jorge podría representar a todo eso, a cualquiera, El abuelo, Eduardo, el tío, el papá, el todos. hermano, hijos que se han perdido. De hecho, esto es para niños, pero hay varias amigas que han leído y me dicen, Pauli, me siento tan conectada porque perdió el papá, han perdido hijos incluso. Y claro, es una historia que te golpea por todo lado. Y qué bonito verla a través de un cuento, ¿no? La ilustración también está increíble, preciosa. me encantó, es preciosa, lo hace muy didáctico. Y claro, lo bonito de un cuento es que cuando lo vuelves a leer, la primera vez te da una enseñanza y cuando lo vuelves a leer más grande o después de un tiempo aprendes otras cosas, ¿no? Me imagino Seguramente, sí, lo que tú dices es tan cierto porque, claro, seguro los papás que están leyendo los cuentos a sus hijos y están teniendo estas experiencias, claro, también logran sanar ciertas cosas y topar, sí, este tema de la pérdida muchas veces se nos hace complicado topar el tema de la pérdida y hacerlo de una manera en un cuento infantil. Yo creo que es increíble, nos pasa a todos, ¿no? Cuando leemos de estos cuentos, como tú dices, sí, que son como, no sé, que creemos que son de niños y sí, llegan de una forma que uno lo ve de una manera diferente a como lo está viendo el niño. Así que es genial, la invitación está hecha para que usted pueda comunicarse al número de teléfono que está en pantalla en este preciso momento y pueda hacer el pedido de este libro que, como dice Guero, está hermosísimo, la ilustración está hermosísima y la historia está increíble. Hágalo porque no hay nada más hermoso que nosotros enseñemos a nuestros hijos a leer. La literatura es súper importante y desde chiquitos ellos tienen que leer con sus palabras, ¿no? Así se vuelve más interesante y así les va a encantar. A ver, ábrelo ahí, Guero. Hay una ilustración bellísima, si le pasas, que es un poco la historia de la osa Malena, que es mi mamá cuando está esperando a la osita. ¿Dónde? Una más. Y sabes que es lindo también, Cari, que nosotros entendemos la muerte como adultos de una manera un poco más dramática y los niños tienen otros ojos para entender la muerte. Entonces, sí, al final, que no les voy a contar el final, pero yo les cuento, queda un poco la idea de que, bueno, ahora el oso Jorge y sus amigos, porque tiene unos amigos que van en este vuelo mágico, están bien en donde están. Pero están bien. Uy, no vi esta parte de acá también, qué bonito, sí, también tiene... Es parte de mi historia, claro. Aparte de la historia vemos también acá fotos. Sí. Y es que es bonito, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho, que claro, tú ves muchas cosas que hacían tus papás por ti cuando eras niño y cuando tú eres adulto entiendes la razón. Cosas que pueden hacer a veces muy triste, pues es como que mi mamá siempre me daba, me invento, de comer y ya no comía y después te parece normal. Cuando tú ya eres grande y te das cuenta que capaz tu mamá no tenía para comer, te está dando todo a ti. Entonces comienzas a entender muchas cosas que hacían los papás que antes eran para ti normales. Ajá, Algo que nos ha pasado con el cuento es que nuestros hijos nos han comenzado a enseñar cosas a nosotros alrededor de este tema, ¿no? Ellos lo han hablado con mucha más naturalidad, se han conectado con el abuelo de una manera cariñosa, con mucho amor, sin tristeza. Exacto. Y eso también ha sido un catalizador para Pauli para recuperar esa relación que no llegó a tener y formar un vínculo muy fuerte. Por ejemplo, a veces Feli, el chiquitín de 2 años, ve una estela en el cielo. Cuando pasa un avión, me dice, el abuelo Jorge. Y claro, está muy relacionado a esto, ¿no? Me encanta, chicos. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy.
La verdad es que se ve increíble, tengo curiosidad tengo curiosidad de leerlo porque claro, tiene una historia tan linda y de verdad a mí me gusta, yo no sé si a ustedes les pasa, que cuando estoy viendo, no sé, voy a ver alguna película o veo un libro que dice basado en una historia real, me produce más curiosidad, mucha más curiosidad, así que bueno, esperamos que a usted también le produzca muchísima curiosidad, pueda pedir su libro y pueda disfrutarlo, no hay nada más hermoso que la lectura. Bonito, me gusta. Y que en algún momento se conforme en una película. Podré ser yo el actor principal. Que se convierta. Amén. Gracias, chicos, por haber estado con Gracias. nosotros Muchísimas gracias. en el día de hoy. Mi querida Sarita nos dijo que vamos Sí. a Te ignoramos, Sarita. Te ignoramos, Sarita, perdón, es que estábamos entretenidos en la entrevista. Pausa comercial y ya regresamos con más 10:19 de la mañana. Usted no se mueva.